Como muchos de ustedes ya saben, hoy, 12 de septiembre del 2024, acá, por lo menos en Argentina, se estrena la película de Transformers One. Pero nosotros vamos a estar hablando de otra película de Transformers. Vamos a estar hablando de Transformers Scramble City. My name is Optimus Prime. I am Megatron. One shall stand, one shall fall. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. Such heroic nonsense. De Nerd a Nerd. Action! ¿Qué tal, queridos nerdos? Y sean más que bienvenidos a De Nerd a Nerd. Yo soy su anfitrión Magna y hoy, como bien les comentaba, vamos a estar hablando un poquito respecto a un OVA de la generación 1 de Transformers, pero producida únicamente para el público nipón, que no saldría a la luz al público occidental hasta muchos años después. Antes de que arranquemos, les voy a pedir, como hoy no tenemos sección del Notinerdo, porque las noticias que están dando vueltas básicamente son todas respecto a lo que sería Transformers One, tanto... a ver, hablando en criollo y mal y pronto, todas las noticias que están dando vueltas son justamente a Transformers One, pero son puros comerciales, básicamente promocionales de la película y demás. Recordemos que si bien acá en Argentina la peli se estrena hoy, en el resto del mundo no es así. De hecho, en Estados Unidos se estrena el 20 de septiembre. Así que quienes puedan ir a verla, quienes la vean, si para... ¡Ajá! La tuve que pensar. Si para lo que va del fin de semana la tengo vista, vamos a hacer un streaming en vivo hablando de la película. No importa si la vemos todos en cine, si la vemos en modo Jack Sparrow, guiño guiño. Lo importante es verla. Si la llego a ver, van a estar viendo una miniatura que va a estar saliendo acá, que vamos a estar haciendo un directo hablando de la película. Pero no prometo nada. No prometo nada. Si está, está. Si no está, no está. Hoy no tenemos Notinerdo justamente por lo mismo. Así que, antes de que arranquemos, te pido por favor que si este podcast te gusta, si los podcasts anteriores, si los videos del canal te gustan, suscríbete, dale un like, compartilo con tus amigos en tus redes sociales, etcétera. Y ahora sí, vamos a hablar respecto a Transformers Scramble City. Muchos se preguntarán, o quizás no, ¿qué es Transformers Scramble City? Básicamente es un OVA japonés de Transformers, el cual está situado entre lo que sería el final de la segunda temporada de Generación 1 y la película de 1986. La verdad es que es un OVA bastante peculiar. Ustedes dirán, ¿por qué bastante peculiar? Simple, porque es por lejos, a ver, es un OVA de 20 minutos, no nos engañemos, es un capítulo más de Transformers. Si bien, obviamente, este OVA Scramble City Mobilization es para vender netamente las figuras de los Combiners, no hay mucha más vuelta que darle al asunto, ¿verdad? Pero una de las cosas que tiene de bueno es que es de las pocas veces que podemos ver a los Combiners en batalla. Es de las pocas veces que podemos ver a todos los Combiners, desde Devastator, Menazor, Bruticus, ¿cómo se llamaba el Autobot? Superior, Defensor. Está muy bueno, la verdad. Está muy bueno porque es algo que hasta la actualidad, o sea, a ver, si bien en la generación 1, ya sea en la primera temporada, bueno, en la primera temporada no, porque obviamente culmina con la aparición de Devastator. Pero por ejemplo, en la segunda temporada o en la tercera inclusive, nunca vemos un episodio como tal de todos los Combiners ahí puestos en total dándose mamporro limpio. En cambio, en lo que es el cómic, ay Dios mío, cómo se nota que tengo los cómics de Transformers en la cabeza. No, estamos, pero divine. Me refería,
lo que es las temporadas de Generación 1, ¿sí? Lo que es las temporadas de Generación 1, nunca hemos visto un capítulo, o 2, o 3, en los que todos los Combiners, y cuando me refiero a todos no me refiero a un par o no, a todos dándose a puño limpio en una escena. Este capítulo va de eso, de todos los Combiners dándose contra todo. Ahora bien, ¿qué era lo que caracterizaba, fuera del concepto del OVA, a Scramble City? Básicamente, la línea de figuras de Transformers, que trata de promocionar los Combiners, y la incursión tanto del Titán Metroplex como de Trypticon, una de las cosas que caracterizaba principalmente a los Combiners era que nosotros estamos acostumbrados a ver a determinado Combiner con tales componentes como extremidades. Ejemplo, lo pongo un ejemplo ahora porque es el que me acuerdo en el momento, ¿no? Devastator. De Devastator nos acordamos que Scavenger y Bone Crusher son los brazos, y por otra parte tenemos a Scrapper y a Mixmaster, que son las piernas, ¿verdad? Bueno, el concepto de Scramble City era que podían cambiar la configuración, es decir, las piernas podían ser los brazos las piernas, o ir de modo mixto para, vamos a decirlo como que era un super power-up para que el Combiner en general fuera más poderoso. Una falopa, ¿por qué? Porque lo que te mostraba en realidad el capítulo era que si vos te comprabas la figura de G1, técnicamente te hacían creer que vos podías hacer eso con la figura. Pero, a ver, era una mentira, no podías hacer eso. No podías, por lo menos no con Devastator. No sé si con Superior o alguno de los otros, yo creo que alguno de los otros sí. Creo. ¿Por qué digo creo? Porque yo nunca he tenido un Combiner G1 en mis manos. He tenido un knockoff de Devastator, chiquito, chino, trucho, y no se podía hacer eso con el Combiner de Devastator. No se podía. Con los otros sí, con Devastator no. Con los otros sí, intuyo. No nos pongamos violentos, por favor. Ahora bien, si bien el concepto de Scramble City era justamente en parte promocionar a los Combiners, también tenía el objetivo principal, que como su nombre lo dice, Scramble City, era promocionar las nuevas figuras que se iban a venir, es decir, los Transformers plataformas. Y sí, ya todos sabemos que si bien estaba el Transformers tipo Omega Supreme, que podía, ¿sí? Omega Supreme podía hacer esto. No era un clase Titán, era un robot guardián que se podía transformar tanto en base de operaciones como en un cohete para ir al espacio exterior. El concepto con los Transformers clase Titán como Metroplex y Trypticon era totalmente distinto, porque eran robots en los cuales podía albergar una cantidad considerable de Transformers en su interior, pero a su vez, cuando asumían su modo fortaleza de defensa o modo robot, la realidad es que estos Transformers tenían un poder de combate totalmente feroz y abismal en contracara de lo que tenía cualquier otro Transformer estándar, incluyendo Omega Supreme, incluyendo Devastator, Bruticus, Computron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué esto? Justamente por lo mismo. Al ser un Transformer del tamaño de clase Titán, es decir, eran Transformers que tenían metros y metros de alto, se transformaban en el modo base / modo ciudad, y como bien estábamos hablando, podían albergar a un montón de Transformers en su interior. Es decir, era una base de operaciones fija. De hecho, Metroplex es conocido como Autobot City, o sea, la ciudad Autobot donde se desencadenan los eventos de lo que sería la película de Transformers The Movie. Si bien en la película no podemos ver a Metroplex transformado en modo robot, eso nos dan a entender en la tercera temporada de Transformers G1, en los capítulos de las 5 caras de la oscuridad,
que es porque durante la batalla de la Gran Guerra, ¿sí?, que así fue como fue apodada esta batalla de Transformers, durante la Gran Guerra, el cog de transformación, el componente de transformación de Metroplex fue destruido para justamente que no se pudiera convertir en modo robot y así opacar el asalto de destrucción de los Decepticons. O sea, básicamente ese es el justificativo del por qué no vemos a Metroplex en la película. Obviamente sabemos que no es así, pero nos gusta sentir esa sensación de oh, wow, qué poderosa fue la batalla, qué elocuente, qué majestuosa, que los Decepticons lograron destruir al mismísimo Metroplex. Inhabilitar, no destruir. Inhabilitar al mismísimo Metroplex. O sea, es... A ver, desde el punto de vista lógico es una pelotudez grande como el Titanic. Pero para la emoción sirve, ¿no? Para la emoción sirve. Ahora bien. ¿Por qué se lleva a cabo la construcción de Metroplex? La razón es más que obvia. Los Autobots en Generación 1, en lo que es la primera y segunda temporada, principalmente finales de la primera y a lo largo y ancho de la segunda, estaban en una clara desventaja táctica contra los Decepticons. ¿Por qué? Simple. Los Decepticons al final de la primera temporada logran construir entre comillas, porque es una falopa media rara. Los que hayamos visto G1 sabemos a lo que nos estamos refiriendo, pero bueno. Los Decepticons al final de la primera temporada logran construir a los Constructicons y los dotan con este componente de combinación para hacer un Hellstal, o sea, el Combiner, punto. Pero a lo largo de toda la segunda temporada, los Decepticons no solo se logran hacer con Devastator, que ya de por sí, durante casi toda la segunda temporada, Devastator les venía dando unos serios y grandes dolores de cabeza a Optimus Prime y compañía. ¿Sí? Bueno. Después, durante los episodios que siguen, tenemos un episodio que se llama... dos episodios en realidad que se llaman La llave de Vector Sigma, parte 1 y parte 2, en los cuales Megatron se logra hacer justamente con la llave de Vector Sigma, que era la llave de acceso a la supercomputadora de los Transformers que se encontraba en Cybertron, la cual dotaba de vida a los Transformers. En ese interín, Megatron crea al subgrupo de Decepticons llamado Stunticons, que eran Transformers creados principalmente para poder tener poderío sobre el suelo, o sea, sobre tierra. ¿Por qué? Porque si bien los Decepticons tienen el poderío militar aéreo, es decir, tienen la supremacía del aire, los Autobots tenían la supremacía de tierra, justamente porque carecían de una habilidad compleja para poder volar y maniobrar, al igual que los Decepticons. De hecho, sabemos que los Autobots vuelan, sí, sabemos que los Autobots vuelan, pero no al nivel de vuelo que tienen los Decepticons. Recordemos que los Autobots son la facción civil y obrera de Cybertron y los Decepticons son netamente la facción militar del planeta. Por lo cual, es obvio que al ser una facción militar están dotados no solo de componentes y habilidades, sino también de otra predisposición, otra mentalidad para lo que es la batalla aire-aire. Por eso justamente los Autobots, después de un par de capítulos, muy leves capítulos de la primera temporada, más allá de los episodios pilotos, después de eso prácticamente creo que si son 3 o 4 capítulos en los que los Autobots vuelan por motus propio es mucho. Y inclusive Optimus Prime lo explica en uno de los capítulos. No tiene sentido para nosotros volar porque son muy rápidos para nosotros en el aire. Entonces vamos a lo seguro, a tierra, y peleamos donde sabemos que podemos jugar de local. Bueno, el asunto es justamente eso. Megatron, al saber principalmente que no tiene mucha chance de
de pelear con los Autobots en tierra para ganar. Recordemos que justamente a lo largo de la primera y segunda temporada, las derrotas de Megatron han sido prácticamente en tierra. De hecho, el propio Megatron, en uno de los episodios, lo reconoce. Que es de hecho justamente el episodio que motiva la creación de los Stunticons, el cual es la llave de Vector Sigma primera parte. Ahí él lo reconoce, que ellos tienen la superioridad aérea, pero los Autobots tienen la superioridad en tierra. Por ende, es imposible lograr ese punto de quiebre por el cual viaja a Cybertron, crea a los Stunticons y ahí como que medio logra equiparar la balanza. Luego de eso, tras una pelea bastante fuerte, podríamos decirlo, entre Megatron y Starscream, por esta disputa de poder que siempre han tenido, Starscream en su acto de rebeldía viaja hasta un centro de detención de Decepticons en Cybertron, se apodera con las chispas de prisioneros Decepticons, el cual obviamente son ni más ni menos lo que luego conoceríamos como los Combaticons. ¿Sí? Bueno, después de esto se produce el final, o sea, episodios más tarde se produce el final de la segunda temporada y de ahí en más nosotros no sabemos nada más. Luego viene la película del 86, luego viene la tercera temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Años más tarde, como para tratar de dar un puente más allá de la promoción de los muñecos, de las figuras de colección de por aquel entonces, aparece este OVA llamado Scramble City Mobilization, en el cual nos cuentan justamente cómo Optimus Prime manda a llamar a Ultra Magnus para que se haga cargo de la construcción de un proyecto sumamente masivo, de un proyecto que vaya más allá del límite establecido. Si bien sabemos que el arma de mayor defensa que los Autobots conocían o tenían hasta aquel entonces era justamente Omega Supreme, como así de Omega Supreme, los robots Centuriones y los robots Guardianes. Los robots Centuriones, para quienes no sepan, eran esos robots verdes con fusiles que custodiaban la cámara de Vector Sigma y determinados lugares en Cybertron claves a los cuales no querían que hubiese acceso de invitados no deseados, por así decirlo. Obviamente, al ser droides sin personalidad, después terminaba pasando lo de siempre, los Decepticons los reprogramaban y bla 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 bla. Pero volviendo al punto, esta era la mayor obra de ingeniería de los Autobots. Y Optimus Prime decide darle esta encaminada del proyecto a Ultra Magnus. Para quienes no sepan, en este tiempo Ultra Magnus se había quedado al mando de los Autobots en la Tierra. En Cybertron, ¿sí? En Cybertron se había quedado al mando de los Autobots en Cybertron y, bueno, aparentemente Optimus Prime lo manda a llamar, construirme el Metroplex, taca taca, taca 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 y taca taca. Bueno, la cuestión es que nos encontramos en un punto decisivo, porque ya en lo que es en la Tierra, Optimus Prime y sus tropas no podían resistir más al inminente poderío de los Combiner de los Decepticons, ¿sí? Por eso es que se produce la comitiva para el proyecto Metroplex, o mejor dicho, para el proyecto Scramble City, que es como se lo denomina. Ahora bien, vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Esto no hay una fecha certera de cuándo es producir. O sea, no hay un tiempo en el que nosotros podamos decir que Hasbro o Takara nos haya dicho, sí, el evento de Metros de Scramble City sucede, no sé, voy a inventar, ¿no? Sucede 2 años, 3 años después o 20 años después de lo que serían los eventos de la segunda temporada y 5 meses antes de la película. Por decir, no hay novedades, pero sí se sabe justamente que es un evento en el cual sucede después del final de la segunda temporada y antes de la película. Obviamente, estaba estipulado para Scramble City que saliese una segunda parte
respecto a que nos mostrara cómo se terminaba el final de este OVA, ¿sí? Ahora bien, vamos a continuar un poquito más. Fin del paréntesis. La cuestión es que se empiezan a hacer cargo de los proyectos de Metroplex para la construcción, pero lamentablemente, en una operación de infiltración, Ratbat se infiltra a la base Autobot y descubre justamente el gran proyecto que tenían los Autobots con tanto secretismo, que era la construcción de Metroplex. Obviamente esta información cae en manos de Megatron y manda a absolutamente toda su fuerza disuasoria a destruir todo lo que es el proyecto Metroplex, ¿sí? Al enterarse de esto, Optimus Prime despliega a todas sus tropas, pero es inútil el esfuerzo, es inútil. Con el poderío de los Combiners a manos de Megatron, se hace imposible la resistencia. Para hacerla más corta, y en resumidas, ¿no? Ultra Magnus logra completar el proyecto Metroplex justo a tiempo, activan al Gran Titán, lo despliegan a la batalla, logra vencer a lo que son las fuerzas Decepticon, a todos los Combiners Decepticons, y a último segundo nos enteramos de que Megatron estaba construyendo su propio titán de asedio, el dinosaurio Tripticon. Que... A ver, acá finaliza la historia, ¿sí? Acá finaliza la historia porque quedan en una especie de versus con final abierto donde nos muestran que Metroplex se va a ir a guante limpio contra Tripticon. Y te hacen un fade out en negro y ahí termina el OVA y mandan el ending de Peace Again y bueno, ahí se termina la historia. Ahora bien, dicen las malas lenguas que estaba estipulado un segundo OVA animado, ¿sí? Un segundo OVA animado que se mostraba justamente cómo se enfrentaban estos dos titanes, pero que a su vez Megatron lograba hacerse justamente con el control total de Cybertron. A ver, hay una realidad. Si bien Megatron siempre tuvo el control de Cybertron, ¿sí? Porque los Autobots en Cybertron estaban bajo el asedio de Shockwave. Recordemos que cuando Megatron se va hace 4 millones de años, le deja la batuta del planeta a Shockwave y este no ha parado de hacer desastres, de acechar a la resistencia Autobot, que era lo que quedaba por aquel entonces. Y Shockwave de G1 serie de animación ya sabemos que no es Shockwave G1 Marvel, ¿sí? Por lo cual, este segundo OVA es el que daría el desencadenante a que Megatron se haga con el control absoluto y total de Cybertron y los Autobots se quedaran varados en lo que son Luna Base 1, Luna Base 2 y en la ciudad Autobot en la Tierra. Pero bueno, eso es lo que dicen las malas lenguas que estaba dando vuelta por aquella época. Les estoy hablando... A ver, esta data había salido tanto en la revista Láser de la editorial Ibrea de Argentina, les estoy hablando década de los 90, y en algún que otro blog perdido de internet que se especulaba con todo esto. De ahí a que sea verdad o no, es lo que cuentan las lenguas, ¿no? Sí es una realidad, es que hay un segundo OVA de Scramble City, pero hecho con las figuras de Scramble City, que nada tiene que ver con el OVA animado de Scramble City. Estamos hablando de un OVA NN cualquiera que... A ver, ¿vieron los últimos comerciales de Transformers en los cuales se publicaban las figuras y se hacían como mini historias para hacérselas más fácil, ¿sí? Y no dar tanto rodeo? ¿Vieron los comerciales de Transformers Animated de Japón? ¿O los comerciales de Transformers Prime de Japón?
que eran esos comerciales en los cuales contaban como mini historias de batalla con las figuras. Que era obviamente el comercial de venta, pero con un giro de vuelta más creativo, ¿sí? Bueno, era exactamente eso mismo, pero en versión comercial de 20 minutos contándote de cómo los Transformers se podían combinar, mezclar, fusionar y todo el asunto, porque el concepto Scramble City justamente dictaminaba que cualquier Transformer componente de 5 figuras, acá estamos dejando de lado a lo que serían los combiners de 6 figuras tipo Devastator, Dino King, etc. Podían combinarse sus extremidades, es decir, vos podías agarrar a Defensor, a Superion y podías combinarlo con Bruticus, Abominus, Menazor, etcétera, etcétera. Las extremidades, por supuesto, ¿no? El núcleo core, la figura grandota, siempre iba a seguir siendo la misma. Lo cual, a ver, para nosotros los coleccionistas es una estupidez desde cualquier punto de vista, porque nosotros tenemos ese pensamiento reprogramable de este es este es este. Esta parte va en esta parte, esta extremidad va en este lugar, esta otra acá, y así. Nunca se nos ocurriría hacer eso, pero tengamos en cuenta que para los chicos, para los niños de aquel entonces, eso es la locura, es como mandar a la luna el Apolo 11, ¿sí? Entonces, vendía, pero bueno, nunca se llegó a realizar el segundo OVA animado y en lugar lanzaron este comercial falopa, ¿no? Sí se han hecho videos animados, cortos animados en Flash, ¿sí? En el programa de Adobe Flash se han hecho cortitos animados tratando de ilustrar qué era lo que pasaba, en los cuales llegaban Hot Rod, Cap, Arcee, llegaban todos a través del puente espacial, Metroplex y Tripticon se daban tortazo limpio y bueno, tomaba justamente esta idea de que de las malas lenguas, en las cuales Megatron se iba para Cybertron con todo su ejército y abandonaba definitivamente la Tierra. Recordemos que Megatron por aquel entonces, en la segunda temporada, tenía el cuartel Decepticon en la nave que había tratado de escapar en el tercer capítulo piloto, ¿sí? Que muchos creían que era la Némesis. No es la Némesis, es la nave del tercer capítulo. Así que nada. Detalle no menor. Pero bueno. A ver. Hasta ahí la premisa de Combiner Wars. No. Tengo Combiner Wars en mente justamente porque de ahí deriva la idea para hacer la serie de Combiner Wars. De Scramble City, que es donde aparecen los Combiners. Pero bueno. Más allá de la venta de línea de juguetes, más allá de la venta de línea de juguetes y todo, es claro que toma inspiración de un OVA animado por ahí. Al margen. Como concepto, Scramble City está bueno. ¿Por qué les digo que está bueno? Simple. Porque recordemos que Scramble City es un OVA que se estrenó únicamente en Japón, ¿sí? Ese OVA que anda dando vueltas en YouTube es un OVA que está, el que está en inglés, ¿no? Es un OVA que está hecho a modo fandub allá por principio de los 2000. Es un OVA de principio de los 2000 que tiene un fandub. No es un doblaje oficial, es un fandub, ¿sí? Punto principal a tener en cuenta. Por eso es algo... A ver. Está bueno por lo siguiente. Primero, porque le da una razón sentida al ataque de Megatron a la Tierra, ¿sí? A la gran batalla que vimos en la película del 86. Recordemos, como justamente les decía y me fui por las ramas, este OVA salió muchísimos años después de la película del 86. Y por muchísimos años les estoy hablando como 6 o 7 años después de la película del 86. Si no me falla la memoria. Corríjanme en la caja de comentarios si me estoy equivocando, pero creo que salió 6 o 8 años después. O sea, bastante. Lo cual le da un cierto sentido
a lo que sería la tercera temporada y la película del 86. ¿Por qué? Porque si Megatron estaba ya con el control absoluto de Cybertron y los Autobots, pese a que se preparaban para defender su patria en Luna Base 1 y Base 2, como dice el inicio de la película, no tenía ningún sentido de ser el atacar el planeta Tierra. Simplemente vos tenés Cybertron bajo tu control totalitario y absoluto. El planeta funciona a flor de piel porque tenés los recursos y más. No tiene ningún sentido que te la juegues toda en venir a la Tierra justamente para destruir un robot gigante que no podría cambiarte el destino de la guerra una vez que ya la guerra ha sido ganada. Porque seamos sinceros, Megatron ya con el control de Cybertron en su total y absoluta custodia, la guerra la tenía ganada. Partamos de la base que la guerra estaba ganada desde el principio de los capítulos de Transformers Generación 1. Partamos de la base de eso, porque Optimus Prime estaba a 2 días de quedarse sin Energon y que Megatron le reventara la cabeza a palazos. Vamos a ser honestos. Estaban a eso. Tranquilamente Megatron podría haber mandado una nave kamikaze, haber atacado, ¡pumba! Y nos vimos en Disney. Tranquilamente podría haber pasado eso. Pero bueno, volviendo, ¿sí? Volviendo, queridos nerdos. Eso es una de las cosas que a mí me gusta, porque justamente le da... A ver, no es que cambie el curso de la historia, porque yo creo que debe de haber muchísima gente que no sabe ni que Scramble City existe, ni que forma parte del canon oficial, ni mucho menos. Pero, a ver, no voy a decir que es ¡wow! La revelación de Transformers G1. No, ni a palos. Pero sí te puedo decir que es como un DLC de un videojuego. Sabés que no te altera la historia principal, pero si el DLC está bien realizado, es un lindo condimento. En este caso no voy a decir que es el DLC de Gears of War 3, La Sombra de Ram, pero es dale. Salió muchos años tarde, pero cumple. Me da como un changüí psicológico al modo fanático enfermizo de decir, Megatron por eso estaba tan empecinado que quería destruir Ciudad Autobot. Y me da un origen de Trypticon. ¿Por qué? Porque sabemos que Trypticon es una creación de Megatron en consecuencia y en respuesta a los planes del proyecto Scramble City de Ultra Magnus. ¿Sí? Por lo menos tiene un origen más creativo que lo que se ve en el episodio de las 5 caras de la oscuridad, creo que es el segunda parte o tercera parte, en el que los Constructicons, así de la nada, porque es de la nada, llegan hasta una ciudad random en la Tierra, conectan 3 o 4 enchufes a la corriente, le dan el botón de encendido y un par de edificios... un par de edificios absolutamente random, absolutamente NN, se doblan para acá, para allá, pum pum pam, chin chun chan, se rompen un par de vías de un... ¿Cómo se llama esto? Un monorriel, y ya está, listo. He ahí nacido Trypticon, casi digo Metroplex. He ahí nacido Trypticon. Y uno dice... Sí, bueno, dale. Un dinosaurio gigante de los Decepticons. ¿Y qué me genera esto? O sea, dale, sí, había que ponerlo por obvias razones. Porque está Metroplex. Porque por más que esté Metroplex, la realidad es que si no estuviese Trypticon y los Decepticons que están varados en la Tierra o que venían a joder a la Tierra, que dicho sea de paso... Los capítulos de la tercera temporada son pocos los que ocurren en la Tierra. Y si hay escenas que ocurren en la Tierra, duran un pedo en un canasto. Esa es una de las cosas que me gusta de la tercera temporada. Pero al margen, en la tercera temporada Trypticon es creado así de la nada. Es como que, bueno, tiene que estar el enemigo de turno del robot supergigante. Vamos a hacer
nuestro robot súper gigante. Pero está de la nada, o sea, es un Trypticon vive, dicen los Transformers. O sea, como que te dan a entender de que ya existía de hace tiempo Trypticon, pero o sea, ni fu ni fa. Digamos que no es la mega revelación de... ¡Oh! No, es... A ver. Es como si viene tu primo de la otra punta del país que no lo ves hace 3, 4 años. Sí, dale, bienvenido seas, pero... O sea, como un helado de vainilla, para hablarlo más vulgar todavía. Es como un helado de vainilla. Si te lo dan, no te quejas, pero es un helado que definitivamente no pedirías nunca. ¿Sí? Bueno, es lo mismo el origen de Trypticon en la tercera temporada. Esto, en cambio, el OVA de Scramble City le da otro toque. Es un condimento de como que, bueno, dale, se pelearon en Scramble City, ganó la pelea Metroplex, Trypticon quedó deshabilitado, lo utilizaron los humanos como ciudad, ya que creían que nunca más se iba a volver a reactivar, y ¡boom! ¡Shakalaka! Lo agarran los Decepticons de nuevo, lo transforman, lo toquetean un poquito, pim, 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 pum, 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 lo conectan a 320 y salió andando de nuevo el robot lagartija. Bueno, sí, qué sé yo. Usemos la imaginación para un OVA del 87-88 que está creado para ser a modo puente de una serie del 84 con una peli del 86, gente. Usen la imaginación, seamos permisivos, caguémonos de risa y disfrutémoslo. Así que, nada, es un OVA sinceramente interesante. Es un OVA interesante porque, de hecho, a ver, Transformers Generación 1 tiene 2 OVAs únicamente. Un OVA mentiroso y un OVA real. El OVA real es justamente Scramble City, que para más allá de venta o no venta de figuras, que si nos ponemos a pensar cualquier serie de la franquicia de Transformers en general está destinada a eso, la realidad es que es un OVA genuino. Es un OVA genuino. Termina con un final abierto. Sí, termina con un final abierto. Pero por lo menos tiene más color. Peor fue con el segundo OVA no genuino, que fue Transformers Zone, que fue el primer capítulo de una serie para Transformers que justamente se iba a llamar Transformers Zone, el cual fue tan malo, pero tan malo, que los... A ver, si alguno de ustedes vio Transformers Zone, el OVA, va a entender mi posición. Si alguno no lo vio, yo acá mismo les voy a estar dejando subtitulado al español tanto el OVA de Scramble City como el OVA de Transformers Zone. Acá abajo en la descripción de este mismo video les voy a estar dejando los links directos para que puedan mirar estos OVAs, ¿sí? Bueno, el OVA de Transformers Zone, ¿sí? Que en realidad es el episodio número 1 de una serie regular japonesa, fue tan malo, pero tan malo, que miren que a los japoneses les va a la onda de robot mechas con armaduras, hacia lo Caballero del Zodiaco y toda esa onda. A ellos les encanta todo ese mambo, les encanta, pero imagínense lo malo que fue este OVA para que dijeran: no, loco, esto no va. Too much para nosotros. Si ya para que los ponjas hayan dicho eso y cancelaron esa serie, ¿sí? Cancelaron esa serie en ese episodio piloto y terminaron en un formato manga. Terminaron esa serie en un formato manga. No me acuerdo si en la revista Shonen Bump o algo parecido. Ya está. No hay mucho más que decir. Esa es la realidad. No hay mucho más que decir. Por ende, podemos decir que Transformers tiene únicamente 2 OVAs. Scramble City, Zone. 2 OVAs a media. El real es Scramble City. La media es Zone. Pero...
Scramble City es un concepto lindo que si hubiese tenido un poquito más de presupuesto, ¿sí? Si hubiese tenido un poquito más de presupuesto y le hubiesen puesto un poquito más de ganas, podrían haber hecho una TV movie o 3 OVAs en lugar de 1, 3, con un poco más de desarrollo y tal. Pero bueno, entiendo que para la época que ya salió Transformers Scramble City, ya la serie venía en mucha decadencia. De hecho, lo que fue G1, Hasbro, soltó la vara al final de la tercera temporada. Dijo, mirá, yo te hago una mini cuarta temporada de 3 episodios, que son los episodios de Renacimiento, parte 1, parte 2 y 3. Y ya estaba listo. Si vos querés seguir, le dijo a Takara, querés seguir con la franquicia, con la serie, seguila vos. Yo me voy a dedicar a vender cómics y a vender figuras, pero no quiero saber más nada. Por eso justamente lo que es la tercera temporada de Generación 1 tiene muchísimo menos presupuesto en calidad de animación. Pero lo que falla en animación lo compensa muchísimo en guión. Personalmente tengo que decir, yo entiendo, Optimus Prime es Optimus Prime, Megatron es Megatron, y así podría nombrar al resto de la cartilla de personajes, pero para mí, en cuanto a desarrollos y guiones de personajes, contextos de la serie per se, no hay como la tercera temporada. Para mí la tercera temporada por lejos es la mejor. Y me parece que Scramble City es un lindo complemento para no dejarte tanto en pelotas de lo que pasó. O sea, a ver, hace como un lindo puente al puente real. Que el puente real ya sabemos que es la peli del 86 que une la segunda con la tercera temporada. Pero Scramble City me parece un lindo puente que te justifica porque hay 2 robots colosalmente gigantes en dicha serie. La verdad, lindo complemento, sin quejas. Así que nada, queridos nerdos, esta ha sido un breve charlando un poquito respecto a Transformers Scramble City. Así que nada, los leo en la caja de comentarios. A ver qué opinan respecto a Scramble City. Mírenla, disfrútenla hasta que podamos ver Transformers 1. Y debatirla. Ya les digo, si la llego, a ver si la tenemos para el fin de semana, sale streaming de fin de semana en vivo charlando al respecto de Transformers 1. Si no, el próximo podcast que hacemos es podcast de Transformers 1 hablando con todos ustedes. Así que los espero del otro lado. Si no es este fin de semana, es el próximo jueves, 19 horas, horario de Argentina, acá en De Nera Nerd. Esto es De Nera Nerd. Yo soy Magna y me voy, no sin antes decirte que te suscribas a este canal, que le des una compartida con tus amigos ahí en las redes sociales, que le pegues un pulgar para arriba, que comentes, que disfrutes. Yo leo todo, no respondo, pero leo todo y le pongo un lindo corazoncito para que estés al tanto de que yo estoy leyendo qué cosas pones y qué cosas no pones. Ahora sí, amigos, esto es De Nera Nerd, yo soy Magna y me retiro, no sin antes decirte que si este programa te gustó, el próximo te va a encantar. ¡Chau, chau!